Imagina que una trabajadora lleva años trabajando como cajera en un supermercado. Ujú. Pero últimamente los jefes comenzaron a pedirle que, además de ser cajera, reponga productos, atienda la panadería e incluso que limpie los pasillos después del cierre y con mayor audacia aún que ejerza labores de seguridad cuando el guardia falla. ¿Qué está pasando acá? Y esto, ojo, sin modificar contrato de trabajo ni por supuesto un aumento de sueldo, olvídate. Obviamente. Esta trabajadora está cansada, frustrada con justa razón, pero tiene miedo a que la despidan si se niega a hacerlo. ¿Qué opinamos de eso? Bueno, lo primero es que hay que entender que, tal como lo comentamos en su momento cuando hablábamos del contrato de trabajo y de las cláusulas que, como se dice, de la esencia que deben contener, en todo contrato de trabajo deben estar especificadas las funciones que cumple un trabajador. Eso es un elemento esencial, no puede faltar en un contrato de trabajo. Ahora, lo que ha ocurrido con los últimos, bueno, ya no tanto en los últimos años, pero sí desde por lo menos unos 20, 30 años, que ha existido un fenómeno que se llama la multifuncionalidad. Y este fenómeno tiene que ver con la idea de que ya un trabajador no está destinado a hacer solamente una función, sino que es posible que tenga dos o más funciones que sean relativamente afines entre sí. Entonces, Exactamente. y esto tiene que ver con las necesidades actuales que tienen las empresas. Ya uno tiene que pensar que el contrato de trabajo se pensó la legislación en la fábrica de los años 40, 50, cuando tú ibas a ser operario de máquina toda la vida durante 20 años. O sea, ya había un operario de máquina, ya había un mantenedor de la máquina, ya había un empaquetador y no tenía otra función. Pero hoy por hoy, Exacto. claro, la realidad de las empresas hoy por hoy ha hecho necesario que un mismo trabajador pueda hacer más de alguna función. Eso es a lo que nos referimos con la multifuncionalidad. Y ahí aparece la gran discusión, que es un poco el ejemplo que nos está, hasta el caso que nos estás trayendo tú, Rick, y es la idea de, ok, si admitimos la posibilidad de multifuncionalidad, ¿esto tiene algún límite? O sea, ¿es posible que yo diga, contrato trabajador para ser trabajador? Y te puedo tener te puedo contratar para hacer el aseo, después para que me pinten las paredes, y 3 días después, oye, defiéndeme en un caso penal. Como, suena raro, ¿cierto? Rarísimo. Bueno, la respuesta a eso la da el mismo código del trabajo. En todo empleo se le faculta al empleador para modificar algunos aspectos del contrato de trabajo, sin el permiso del trabajador. La norma general, para que todos lo tengan súper claro, la norma general es que si va a haber una modificación al contrato de trabajo, tiene que ser pactada con el empleador. No puede ser de otra forma. Pero Exacto. al empleador se le reconocen algunos márgenes. Y esos márgenes le permiten hacer algunas modificaciones menores al contrato de trabajo sin permiso del trabajador. Y esas son, tomen nota muchachos, la primera de ellas es respecto al lugar donde se prestan los servicios. Imagínense que ustedes los contratan, por ejemplo, para ser secretario o secretaria. Y están en su oficina y el empleador un día les dice, ¿saben qué? Nos vamos a cambiar de lugar de trabajo. Chuta, ¿y a dónde nos vamos a ir? Al edificio que está enfrente de la calle. Bueno, el empleador puede hacer eso, porque el límite es que el cambio de lugar no genere un menoscabo al trabajador. Se habla de diferente que el traslado sea a otra región. Exacto, cosa que pasa mucho en algunos rubros, en la construcción, en la minería, en el agro, en el agro también ocurre mucho. Ahora, el código habla en particular de que tú no te puedes trasladar de una ciudad a otra. Eso, por supuesto, tiene algunos límites razonables. Si yo estoy en Viña del Mar y me trasladan a Valparaíso, son 20, 10 minutos en micro más o menos de diferencia, entonces no es tan terrible. Distinto es que si yo estoy en Puente Alto y me mandan a cumplir mis labores a Lo Barnechea. Son comunas dentro de la misma ciudad, pero estamos hablando de una hora de viaje. Mejor de los casos, una hora de viaje. Te quedaste cortísimo con una hora, creo yo. No, de más. Pero entonces, de nuevo, aquí la idea es que esto no le genere un menoscabo al trabajador. También se puede cambiar el ingreso al trabajo, la hora de ingreso, pero solamente adelantar la hora de entrada, sin que importe un menoscabo al trabajador. Y aquí viene la parte que nos viene con el tema, se pueden pedir algunas funciones que no están pactadas en el contrato. Y ahí es donde entra la multifuncionalidad. ¿El empleador puede pedirte algunas cosas que no están específicamente en tu contrato? Sí, se puede. Pero siempre y cuando sean labores que sean cercanas o afines a las que te contrataron originalmente. Entonces, para recapitular un poquito, por si alguien se nos perdió.
En este caso, la multifuncionalidad opera en que el trabajador debe hacer más de una cosa. Por ejemplo, el que era operario puede hacer cosas afines a ser operario y no solo limitarse a operar la máquina. Por lo Claro, que debemos entender que en algunos casos es legal la multifuncionalidad, pero en otros casos no lo es. Hasta ahí vamos. exacto, eso Ahora, mismo. ¿podrías darme algunos ejemplos de tareas multifuncionales que son aceptables y otras que por el contrario son un descaro, son abusivas y que bajo ninguna circunstancia podrían darse? Claro, claro. Mira, pensemos, por ejemplo, pensemos en el trabajo de nosotros, Rick. Nosotros somos abogados. Y tú estás contratado, por ejemplo, en un estudio para ser abogado que ve temas de familia. ¿Ok? Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Exacto. Ya, tú estás contratado para ser abogado que ve temas de familia. ¿Puede tu empleador venir y decirte, sabes que, Rick, necesito que veamos una querella penal? La respuesta es sí, porque Sí, si bien tu contrato dice abogado de familia, tú de todos modos eres abogado y tienes una experticia técnica que te permite hacer ese trabajo. exacto. ¿Puede venir tu empleador y decirte, Rick, ¿sabes qué? Hay asbesto en el techo, así que quiero toda esta cuestión limpia de aquí a mañana? No, No. porque eso no tiene nada que ver con lo que haces tú. Ahora, yo soy, por ejemplo, eh, Cajero. maestro... Bueno, el ejemplo de Carla, de la chica que llegó hace poco. Dale. A ver, yo Ella es estoy... cajera y la mandan incluso a ser guardia. Inaceptable. Ya, Obvio. exacto. Entonces, si tú eres, por ejemplo, cajera de supermercado, como es el caso de Carla, guardando el verdadero nombre, por supuesto, como es nuestra Por costumbre, supuesto. hay algunas labores que eventualmente se me pueden pedir y que tienen que ver con la realidad de la empresa. Por ejemplo, ya, yo puedo ser cajero y a la vez puedo ser empaquetador, puede ser difuso el límite. ¿Bien? Puedo ser, por ejemplo, personal de aseo y reponedor, yo diría que ahí no. Entonces va a tener siempre que ver con labores que sean afines. Si yo, por ejemplo, soy maestro eléctrico en una construcción y me están pidiendo, oye, ¿me puedes hacer una manito de gato, una ayuda con la carpintería? La respuesta es no, no deberías. ¿Por qué? Ahora, todo esto Ujú. tiene que ver mucho con la realidad de los negocios. Por ejemplo, si yo trabajo en un almacén pequeño donde somos dos encargados y hay el dueño y el dueño también trabaja con nosotros, yo estoy de cajero, chute, y hay que reponer mercadería o hay que recibir una factura, algo por el estilo, sí, eventualmente se podría entender que si bien no son labores para las cuales yo fui contratado, eh, chuta, sí las puedo Es hacer. aceptable. Es aceptable Exacto. porque es un negocio pequeñito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo trabajo en una cadena gigantesca como OK Market y me piden ser cajero y reponedor? Parece ser que la respuesta es no, Exactamente. porque estamos hablando de una cadena nacional que debiera por lo menos tener personal para poder hacer dos labores. Exacto. Ahora, siguiendo el ejemplo de Carla, no me parece problemático que ella sea cajera y a la vez se encargue de mantener limpia su área de trabajo. Típico que se cayó el azúcar a la cuestioncita esta que avanza en O sea, el la producto. cinta esa así de... Exacto, que siempre se revienta algún producto, algo, no me parece problemático que, chuta, ya, una limpiadita. No, no, no. Pero que la manden a hacer de guardia, por ejemplo, porque la empresa externa falló un guardia, eso sí me parece que es inaceptable e incluso abusivo. Ahí ese es un tema que es importante, Rick, y eso nos va a unir inmediatamente con el tema de la seguridad en el trabajo. Evidentemente, hay labores que tú no puedes pretender que una persona haga al mismo tiempo. O sea, yo no puedo ser guardia y puedo ser cajero al mismo tiempo. Eso es de lógica. Es como si me pidieran ser maestro carpintero y ser prevencionista al mismo tiempo. No, no se puede, no tiene sentido. Y aquí viene un tema que es importante, que la verdad es que en los últimos años está empezando a dar mucho que hablar, y es qué es lo que pasa en la empresa en aquellos casos en que la seguridad de sus dependientes se ve amenazada por delincuencia. Por delincuentes, por mecheros, de repente llega alguien agresivo, le pega una puñalada a alguien, no sé. Para nadie es secreto que por lo menos la sensación de criminalidad hay un aumento muy fuerte en los últimos años en Chile. Y los, Absolutamente. no, eso es un hecho de la Innegable. causa. No, es un hecho de la causa y uno se puede poner cualquier bandera política, pero no verlo ya es decir. Y Exacto. la pregunta es, podemos, primero, el empleador puede obligar a sus dependientes a que de una u otra forma actúen como guardias, que tengan que proteger la caja, tratar de repeler delincuentes, echar mecheros. La respuesta es no.
No, Bajo ninguna circunstancia usted como trabajador puede aceptar que lo obliguen a hacer eso, porque el trabajador está contratado en primer lugar para ejercer una función, y si una persona no es guardia de seguridad, no puede tomarse el empleador la atribución de obligar a alguien a hacer eso. Es absolutamente ilegal y es una infracción, pero es que flagrante el deber de cuidado que existe del empleador sobre el trabajador. No sé si recuerdan un par de videos atrás, Rick, cuando hablamos precisamente de accidentes laborales, del deber de cuidado del empleador. sí, Bueno, sí, lo conversamos. aquí Por aquí lo voy entró a esta, dejar. aquí entró esta también. El deber de cuidado del empleador no se agota solamente en que no se te caiga un fierro en la cabeza o que te contagies de alguna enfermedad peligrosa en el trabajo, sino que también tiene que otorgar al trabajador un ambiente donde él se sienta seguro. Y dentro de esos deberes existe, por supuesto, el deber de seguridad. Y ¿qué infracción más grande puede haber que yo como empleador obligue a mis trabajadores a exponerse a ese riesgo? Exactamente. Pero antes de entrar de lleno a ese tópico, que en este caso es el deber de seguridad que tiene el empleador respecto a sus ¿Mm? trabajadores, cerremos la idea anterior de la multilateralidad de las labores de trabajo. La ¿Qué multilateralidad, pasa? Multifuncionalidad. nos pusimos Estaba internacionales, Rick. pensando en otros tratados, claro. Vale, vale. ¿Qué pasa? Porque este es un temor y creo que es uno de los factores más importantes que vamos a tratar en el video, los puntos más importantes. ¿Qué pasa si me niego a hacer lo que me están mandando? ¿Constituye un incumplimiento y me pueden despedir por eso? ¿Me podrían despedir por negarme? Ya, la respuesta clara es no. Evidentemente, no se te puede despedir si tú te estás negando a hacer algo que no está en tu contrato de trabajo y que no es afín a las labores que tú tienes. Por eso es tan importante marcar este límite. Lo que me están pidiendo es algo afín a lo que yo fui contratado, es algo realmente necesario para el empleador que yo haga esto, se condice con las condiciones en las cuales yo estoy. La respuesta, por ejemplo, volvamos al caso de Carla. Yo soy cajera y me obligan a trabajar de guardia de seguridad, por supuesto que puedo decir que no. Evidentemente puedo decir que no. Y el empleador legalmente no puede tomar una represalia en ese caso. Si un empleador entiende que no le funciona a una persona que no le di, que no esté, digamos, cumpliendo con las labores que él entiende que tiene que cumplir, bueno, en ese caso, no, retomamos la idea, digámoslo de otra forma. El empleador no puede tomar una represalia contra un trabajador porque este no está dispuesto a hacer algo que no está en su contrato. Salvo, nuevamente, que sea algo afín, que sea algo habitual, que sea, digamos, algo que sea de vida o muerte. O sea, por ejemplo, que en el trabajo se está inundando todo, se rompió una cañería, se están perdiendo los computadores. Yo no me puedo negar, oye, yo soy abogado, yo no puedo estar cargando cuestiones. No, tenés que hacer algo igual. Lógico. Pero son emergencias. Ahora, Exacto. ¿me puedo negar yo a hacer algo que no está en mi contrato? Claramente que puedo, siempre y cuando no sea una cuestión afín, no sea una cuestión, digamos, que sea urgente. Y en ese caso el empleador no puede tomar represalias en mi contra. Pero, si decide tomarlas, estaríamos frente a un despido absolutamente injustificado si es que la opción del empleador fuera despedir. Claro, porque siempre que uno entrega este tipo de información, que de repente es un poco polarizante, hay unas personas que tienen esta postura de, claro, pero es que si no lo hago me echan. O sea, sabemos que en la práctica podría suceder. Eso Claro. es innegable, o sea, sí. De hecho, ningún trabajo es 100% seguro. En cualquier momento te pueden echar por cualquier causal y después veremos qué procede. Pero si el empleador dice, ok, Pablo, no estás haciendo lo que yo te pedí, no quieres ser cajero, guardia y personal de aseo al mismo tiempo, despedido. Ahí claramente tenemos las acciones judiciales a ejercer posteriormente a este despido. Exacto. Esto es algo que todos nos enseñan en la Facultad de Derecho, y es que las leyes no obligan a que tú hagas una conducta. Lo que hace la ley es que prevé sanciones para el caso en que tú hagas una conducta. O sea, digámoslo de una forma más sencilla. La ley, no es la ley lo que impide que yo salga a matar a alguien. La ley no va a aparecer un corpóreo como que diga ley que me va a impedir matar a alguien. Lo que ocurre es que si mato a alguien voy a tener sanciones legales, claro, eso es lo que ocurre. Y aquí pasa lo mismo. No es que no te van a poder despedir, sí, te pueden despedir. Lo que pasa es que ese despido va a tener consecuencias legales y el empleador tendrá que enfrentarlo. Exactamente. Y con eso yo creo que ya podemos concluir el tema de la multifuncionalidad laboral, un tema bastante acotado, cortito, pero que en realidad tiene mucha implicancia práctica y que se ve en el día a día
y no precisamente en pequeñas empresas, sino que esto también se da en grandes, Yo, grandes empresas. Yo creo que ahí está donde empieza la canallada, porque uno puede entender que un almacén pequeño de barrio o una empresa de construcción donde son 3 maestros nomás, pueda existir eso, y así lo ha hecho la jurisprudencia. Pero ya cuando hablamos de empresas que tienen 20, 30 locales, parece ser más tacañería que otra cosa. Exactamente. Yo creo que con esta información ya está clara, está concisa y así no extendemos tanto el video para que sea digerible para los espectadores. No sé si tienes alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero o algo práctico que consideres que sea relevante. No, Rick, tal con eso estoy, yo creo que con eso ya estamos listos. Ya, perfecto. Como es de costumbre, gente, muchas gracias por llegar hasta esta instancia. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, déjenla en los comentarios. Ambos respondemos personalmente, así que Ujú. siempre estamos ahí metidos en los comentarios resolviendo dudas. Y si tienen alguna propuesta de tema o quieren contarnos algo que les está pasando o alguna experiencia compartir, déjela también por correo electrónico y podemos hacer un video sin ningún problema. Y nosotros felices de poder ayudar a la comunidad. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y por sobre todo suscríbete, es totalmente gratis y te va a ayudar a seguir teniendo este tipo de cápsulas informativas que siempre es importante escuchar y nutrirse porque el trabajo está presente pero en absolutamente todos lados. Así es. Pablito, un gusto volver a grabar contigo. Nos vemos entonces en un par de días más para seguir grabando. A la gente, espero que tengan un muy buen día, una muy buena tarde o una muy buena noche, según en el horario que nos estén escuchando. Cualquier cosita, aquí YouTube le vas a estar recomendando un par de videos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, Pablito. Chao, Rick. Adiós a todos.